Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo, a todo color y de una forma gratuita desde la ciudad de Medellín, Colombia. Es para mí increíble lo que acaba de ocurrir en Ucrania. Cómo el presidente Zelensky, para cubrir o para encubrir lo que ocurrió, algo que le dice él que le avisaron recientemente sobre el tema de corrupción de funcionarios de su gobierno en territorios ocupados por los rusos. Y él tomó una decisión de vincular a estos casi más de 60 casos de corrupción, nada más y nada menos que a la fiscal de Ucrania. Su nombre es Irina Benediktova, y al jefe de seguridad de Ucrania, Iván Bakanov. Prácticamente el mensaje que Zelensky envió al mundo es que estas dos personas están directamente relacionadas, son culpables de haber vendido información clasificada al enemigo, como dice Zelensky en su alocución del día de hoy, de haber vendido información a las fuerzas de seguridad de la Federación Rusa. Es que Zelensky está demostrando que hará hasta lo imposible por mostrarle al mundo occidental que él es transparente, que él es el hombre bueno, que el malo es Putin. Él hará hasta lo imposible por evitar que le siga llegando todo este dinero de los Estados Unidos. Porque yo sé, en el pasado han tratado de investigar las cuentas bancarias de Zelensky. Por este canal no tengo las pruebas, pero desde que el río suena es porque piedras lleva. ¿Quién ha investigado a Zelensky? Su presente, su pasado. Pero ante este hecho que ocurrió, esta información que recibió, en vez de investigar, él corrió a destituir a estos dos funcionarios. Pero no crean que en los Estados Unidos esto que ocurrió lo van a dejar pasar así tan fácil. Porque ocurre algo que quiero que analicen. Estados Unidos recientemente, entre otros rubros, envió ayudas por $40.000 millones a Ucrania. Y todo el mundo se quedó callado, nadie cuestionó. Es que es mucho dinero. Llegó la hora para que el Congreso de los Estados Unidos cuestione este asunto. Porque hoy lo estamos viendo. Ya no se puede confiar, según el mismo presidente Zelensky, en la transparencia de todos los ministros, funcionarios del gobierno de Ucrania. Le va a tocar al Congreso de los Estados Unidos que investigar, que llamar al mismo Congreso, al presidente Zelensky, y cuestionarlo, como cuestionan la pulcritud de cualquier funcionario como Blinken o todos los funcionarios de puestos altos en los Estados Unidos. Porque ellos están recibiendo unas ayudas que están siendo enviadas a Ucrania, ayudas que no están siendo enviadas a la misma población más necesitada de los Estados Unidos. Y esto es grave porque ya se acercan las elecciones de midterm en los Estados Unidos, bastante grave. ¿Cómo es que el Partido Demócrata espera ganar en midterm con este nuevo Watergate que salió, Ukrainian Gate, de que existe la posibilidad de que algunos funcionarios en Ucrania estén haciendo mal uso de las ayudas que vienen del pago de impuestos en los Estados Unidos? Y esto es algo que entra en esta lista de asuntos que a corto o mediano plazo
van a dificultar esta contienda, llamémosla guerra, llamémosla confrontación, en la que el principal actor no solamente es Putin, sino también Zelensky. ¿Por qué estoy hablando en estos términos? Que ya se acercan estas elecciones de midterm, en la que los republicanos, por ejemplo, no apoyan con el mismo fervor a Ucrania como lo hacen los demócratas. Cuando les pregunta por el tema de la inflación, por el tema de los altos costos de la gasolina, y si prefieren que siga subiendo la gasolina, o si prefieren que siga subiendo la inflación con tal de apoyar a Ucrania. Casi que la mitad de los que están a favor, los demócratas, la mitad son los republicanos en apoyo a Ucrania. Por ejemplo, en el tema de la gasolina, los republicanos, el 78% de los demócratas en Estados Unidos, a pesar de que suba la gasolina, están de acuerdo con apoyar a Ucrania. Mientras que los republicanos, con el tema de la gasolina, el 44% dicen que suba la gasolina y seguimos apoyando a Zelensky. Y yo creo, desde la distancia, que estas elecciones de midterm las van a ganar los republicanos. Y los republicanos no están muy a favor de seguir ayudándole a Ucrania. Claro que en esta ecuación también es muy importante el apoyo de los países europeos a Ucrania. ¿Y qué estamos viendo en los últimos días? Que este fervor, este ánimo a apoyar a Ucrania entre los pobladores de los países europeos está disminuyendo este apoyo a la guerra. Ahora, que es algo tan importante para pensar que de pronto en un futuro Estados Unidos siga enviando ayudas a Ucrania, es que Biden tiene que mostrarle a su pueblo que estas ayudas que están enviando están sirviendo para ganar la guerra. ¿Y qué es lo que se está viendo en los últimos días y semanas? Casi que el 25% del territorio ucraniano sigue bajo control de los rusos, ya después de más de, diría yo, que 2 meses. Y no se ven indicios de que este dinero, esta inyección de dinero de los Estados Unidos, esté ayudando a Zelensky. ¿Y cómo considera el pueblo de los Estados Unidos? Como algo ético seguir enviando dinero a un país donde existe corrupción. Miren, Zelensky está muy orgulloso porque cree que va a ser miembro de la Unión Europea, como lo decía el amigo del canal Libertad recientemente. El artículo 2 de la Unión Europea habla de la importancia de que en estos países que quieren ser miembros de la Unión Europea exista una democracia plena, como creen ustedes que la hay en Ucrania, donde ni siquiera existen ya los partidos políticos de la oposición porque fueron erradicados por Zelensky, quien obligó a todos los hombres entre 18 y 60 años por obligación a participar en la guerra, quieran o no quieran. Yo creo de gran importancia llevar a Zelensky al banquillo, al Congreso de los Estados Unidos, antes de que pretendan los Estados Unidos enviar más dinero, porque estos envíos de más dinero a los Estados Unidos están contribuyendo a que continúe la guerra. ¿Acaso ustedes creen que esta guerra continuaría sin la ayuda de estos HIMARS, de estos aparatos, equipos, armamento que está enviando la OTAN y los Estados Unidos? Porque Biden no está ayudando a Ucrania a ganar la guerra. Biden está, dice él, previniendo que Ucrania pierda, que no es lo mismo. Biden, en este momento, a raíz de lo que ocurrió en Ucrania, va con toda seguridad a descontar todavía más porcentaje de su favoritismo. Esto que hizo Zelensky en el día de hoy, para nada muestra su transparencia, para nada lo muestra como un hombre sensato, como un hombre ecuánime, como un hombre justo, que no lo ha demostrado en el día de hoy. Porque para muchos lectores, para muchas personas que
apenas escuchan sobre esta noticia. El informe que se está dando ante el mundo es que tanto esta señora Irina Benediktova como Iván Bakanov perdón, son culpables de gran traición a la patria, de haber vendido información a los rusos. Miren, hace poco en la Cámara, allá en los Estados Unidos, una congresista de origen ucraniano, su nombre es Victoria Sparks, alertó a sus compañeros y compañeras sobre el posible tema de corrupción entre algunos de los colaboradores de Zelensky. Por algo, este país está en la lista, creo que de los últimos en el tema de la transparencia. El tema de la corrupción en Ucrania es de vieja data. ¿Por qué? ¿Por qué creo yo que lo que ocurrió ahora va a perjudicar a Zelensky en esta contienda contra Rusia? Porque el método de venta a los Estados Unidos de cómo él está vendiendo el tema de la guerra no se puede comparar como era en marzo, casi que a comienzos de la guerra que empezó el 24 de febrero, a como es ahora. Han habido cambios en el tema de la guerra. Ahora hay parte del territorio controlado por Rusia y han habido cambios en el modo de pensar, en la situación doméstica por la que está pasando Estados Unidos con el tema de la inflación, del desempleo, de la posible recesión que viene en camino, esta inflación, esta situación también de precios del gas muy altos en Europa. Ya empezaron las protestas, el descontento y ya viene muy pronto el invierno. Han habido cambios. Ya no se puede vender el tema de la guerra de la misma manera. Putin, ¿a qué le apuesta en esta guerra? Putin apuesta a que el mundo occidental y los Estados Unidos pierdan el enfoque. Miren, con lo que ocurrió hoy en Ucrania, se está desenfocando el tema porque ya muchas personas van a empezar a cuestionar algo que no estaban haciendo antes de esta noticia. El historial de cada miembro del gabinete de Ucrania lo queremos saber, lo quiere saber el mundo. El pasado oculto de cada persona que recibe estas armas, que recibe estos dineros, sus pasados vínculos con la Federación Rusa antes de la guerra, su pasado, su presente, vinculado al tema de los billetes, de los dólares, que cada vez más los van a apretar más en los Estados Unidos. No por el no querer hacer daño para que no mueran más ciudadanos en Ucrania, no, señores, sino que se van a salir como el agua que busca el camino más rápido, se van a salir ahora por el tema de que ya existen dudas con respecto a la composición del gabinete, de los funcionarios, de la integridad, de la pulcritud de esta gente que está bajo el mando de Zelensky. Y ya el tema de Biden de que va a apoyar a Ucrania durante el tiempo que lo necesiten, ya es un argumento, sobre todo ahora que vienen las elecciones de midterm, que ya él no va a poder utilizar. Porque claro, miren a Zelensky hace unos días, no, hablando con Canadá, ¿cómo van a enviar esa turbina? Donde ustedes mismos han contribuido a implementar el tema de las sanciones contra Rusia. No pueden haber excepciones. Todo tiene que ser por un camino recto. Miren lo que ocurrió hoy en Ucrania. Que esto que ocurrió en este país europeo, donde diariamente mueren centenares, cientos de soldados de ambos bandos y también no combatientes. Esto es algo que los pobladores de todos los países del mundo van a empezar a buscar elementos que ayuden a que estos países de la OTAN y Estados Unidos cesen el envío de armas. Ahora el argumento de la corrupción en Ucrania creo que va a ser un tema de moda en los próximos días, sobre todo de parte
de la gente que busca la paz, de los no guerreristas, que de alguna forma van a trabajar el tema para hacer lobby en el Congreso de los Estados Unidos, desde donde prácticamente vienen todos estos apoyos en el tema de la guerra a Ucrania. Amigos del canal, mil gracias y los espero mañana con más información. Que la pasen todos muy bien. Muchas gracias.